Hola a todos. En este video vamos a resolver la guía función sí y. Esta guía vamos a usar la conjunción y para encadenar condiciones lógicas. Miremos entonces acá que la función y en Excel es una función lógica que nos permitirá evaluar condiciones lógicas y saber si todas ellas son verdaderas. Será suficiente con que cualquiera de las condiciones sea falsa para que el resultado de la función también sea falso. La estructura de la función y es y, abre paréntesis, y ahí se ponen tantas condiciones como sean requeridas, separadas por el punto y coma. Es decir, ¿cuál es la idea de la función y? Es que la podamos usar dentro de una condición, que acordémonos que la condición se hace con la función sí, y que esa condición sea una condición compuesta por varias condiciones. Entonces vamos a resolver el ejemplo de la función, de este segundo ejemplo que aparece aquí en la guía. Lo vamos a resolver, el segundo ejercicio. Dice que hay que determinar la bonificación si es de sexo masculino y estado civil casado. Recibe una bonificación del 10% sobre su sueldo básico. Es decir, acá donde aparece la columna de bonificación hay que completarla de acuerdo con estas dos condiciones que nos están presentando aquí. La primera condición es que sea de sexo masculino y la segunda condición es que el estado civil sea casado para poder recibir la bonificación del 10%. En caso de que se incumpla una o ambas condiciones, no recibirá la bonificación. Entonces vamos a empezar por escribir acá la función sí. Vamos a escribir en mayúsculas y vamos a poner la prueba lógica, que es lo primero que nos exige la función sí. La prueba lógica es una conjunción de dos condiciones, ¿cierto? Por lo tanto, debemos usar la función y de Excel para poder unir esas dos condiciones. La primera condición es que si el sexo es masculino, entonces venimos acá y seleccionamos esta celda, que es la primera celda de la columna sexo, y preguntamos que si ese valor es igual a la letra M de masculino. Y vamos a preguntar acá por el estado civil. Seleccionamos entonces la primera celda de la columna estado civil, en este caso es la B23, y preguntamos que si es igual a la letra C de casado. ¿Sí? ¿Qué seguiría ahí? ¿Punto y coma? No, no sigue punto y coma, sigue cerrar ya la función y porque solamente necesitamos encadenar dos condiciones. Si necesitáramos encadenar, si fuera una condición que tiene varias condiciones encadenadas con la y, es decir, varias conjunciones, entonces pues agregaríamos allí más punto y comas y más condiciones dentro de la función y. Por lo tanto, entonces al cerrar el paréntesis volvemos a la estructura normal de la función sí, y entonces en el caso de que sea verdadero diríamos que se le aplique al salario básico, ¿sí?, un incremento de el 10%, ¿cierto? Entonces al salario básico le sumamos la multiplicación del mismo salario básico por el 10%, es decir, un incremento del 10%.
Es en el caso de que sea verdadero. En caso de que sea falso, pues simplemente se deja sin la bonificación. O sea que simplemente el mismo valor. Y ahí ya cerramos la condición. Y miremos que en este primer caso nos dio el mismo valor del salario básico. O sea que no hubo una bonificación. ¿Por qué? Porque aunque cumple la primera condición de que el sexo sea masculino, no cumple la segunda condición de que sea casado. Por lo tanto, no se le da la bonificación. En el segundo caso, tampoco se le dio la bonificación. Revisemos. Es femenino y debe ser masculino para poder recibir la bonificación, aun cuando fuere casado. El siguiente caso sí recibió la bonificación. Miremos que el sexo es masculino, o sea que sí cumplió con esta primera condición, y el estado civil es casado, o sea que sí cumplió con la segunda condición. Por lo tanto, pues es válido que reciba el incremento. En el segundo caso, como es femenino, no recibe, y fuera de eso soltera, entonces tampoco recibe. Y en el segundo caso, como es masculino y es casado, sí va a recibir, y miremos que la bonificación corresponde precisamente al 10% estipulado. Ahí nos quedaría completo entonces este video. Ya les quedaría a ustedes por desarrollar los otros dos ejercicios que están ahí planteados en la guía. Chao.